y nos reencontramos con este periodista, este ícono de la información y la investigación que ya estuvo con nosotros, el señor Rolando Graña, que humildemente aceptó nuevamente con su agenda apretada estar con nosotros debido al caso Lucio. Por fin hay condena a Rolando Graña. Muy buenos días, Silvia Viera te saluda para En Línea. Sí, ¿cómo te va? Sí, por fin hay condena y tiene como dos niveles de entender esto. Por un lado, el horror a secas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué madres podrían haber hecho eso con Lucio? Pero después tiene un segundo nivel de condena, o por lo menos de incomodidad, que genera esto para el gobierno argentino. Porque el gobierno argentino hizo un silencio estrepitoso. Todos los funcionarios del gobierno argentino, del área de minoridad, del área de mujer, el defensor de los niños, el secretario de la niñez, incluso el propio presidente Alberto Fernández, no se pronunciaron frente al horror. Y esto generó una sensación de que algunos de nosotros decimos, che, pero ¿qué pasa con el gobierno que está tan incómodo con el caso Lucio? Fíjate, tan incómodo está que el presidente convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso y el caso Lucio provocó que aquí en Argentina se elabore y se aprobara por unanimidad en diputados una ley que se va a llamar la Ley Lucio Dupuy, para que los jueces, los funcionarios, los que quieran denunciar, los que tengan que proteger a los niños, lo hagan y tengan protección, ¿sí? Esa ley tenía media sanción y tenía que ser mandada al Senado, y en el decreto de extraordinarias el presidente se olvidó de mandarla a Lucio Dupuy para que se apruebe urgente en el Senado. ¿Cómo sabemos que se olvidó? Porque fue el propio presidente, Alberto Fernández, el que le dijo al abuelo de Lucio Dupuy, me olvidé, le pido disculpas. O sea que fíjate la incomodidad que hay. En Argentina esto provocó un antes y un después, ¿no? Un antes y un después porque también uno paga impuestos y con esos impuestos se supone que se pagan las maestras, los policías, los jueces, los defensores de menores, los médicos, todo lo que tuvieron que haber dado una alerta temprana para proteger a Lucio, y ninguno hizo nada. Ayer estaba viendo en directo tu programa AN, excelente por cierto, y veía cómo pasaban las declaraciones, primero de Abigail Páez y después la de Magdalena Espósito, pero Abigail era, creo que tuvieron que ir cortando parte por parte porque era imposible, entiendo desde el televidente y más aún de ustedes, estar escuchando la manera cobarde en la que ella relataba cómo le quitó Sí, la vida en esos últimos momentos a Lucio. sí, y la manera en que ella decía, no, nosotros a Lucio lo queríamos, era un niño Lo feliz, pero extrañamos. el cuerpo de Lucio dejó en claro que ese pibe venía viviendo un calvario. Tenía una fractura de cadera de la semana anterior, casi no podía caminar. Había tenido una fractura en la muñeca. Había tenido una fractura en el dedo, le habían roto un dedo haciéndole una especie de maniobra de castigo, además del abuso sexual y además de otras cosas que le habían hecho en los genitales que no podemos contar en televisión en este horario. Entonces, todo eso configura un cuadro de un sadismo hacia ese pobre niño que a cualquiera de nosotros que tenemos pibes nos cuesta horrores imaginar. No podemos imaginar cómo alguien hace eso. Lo que demostró el juicio es que ellas mintieron todo el tiempo. ¿Y por qué la madre termina condenada? Primero, porque bajo su guarda le habían hecho todo eso a su propio hijo. Segundo, porque ella dice, yo me fui a las 7 de la tarde y Lucio estaba bien. Bueno, eso es falso. La autopsia demostró que lo que hicieron fue pegarle, dejarlo desvanecido, irse, dejarlo solo, cosa que ellas admiten en el testimonio, lo dejaron solo, tirado, subieron el volumen de la música. Un vecino da cuenta que quiso ir a preguntar una dirección y escuchó el volumen de la música alto justo cuando ellas no estaban. Volvió a Abigail Páez y ahí le dio la paliza final pensando que Lucio estaba disimulando. Así de crueles eran, así de perversas y así de enloquecidas estaban. Y la narración que hizo de que después de haberle dado unas pataditas, vamos a decirle así, porque es muy fuerte para mí, te admiro la entereza con la que ayer ustedes lo presentaban.
Lo llevó al baño y lloraba él y ella trataba de calmarlo porque según ella no entendía incluso lo que sucedía o lo que estaba pasando. Y tu Claro. compañera muy claramente creo que fue la vocera de todos nosotros. Jamás creímos el testimonio de ella ni con todo el llanto que le puso a la narrativa. No, claro, porque a su vez el relato de ella estaba construido en base a lo que decía la autopsia, como para justificar la autopsia. Fíjate que en un momento dado ella dice, le hice maniobra de RCP, de reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque Lucio tenía el hígado reventado, pero tenía el hígado reventado porque estando en el piso, ya maltratado, golpeado, esta bestia lo pisó y le reventó el hígado y le quebró una costilla y de ese modo, le dejó una zapatilla estampada. El cuerpo de Lucio las condenó. Lucio, al morir, se llevó en sí todas las pruebas para señalarlas con los dos dedos, para decir, fueron ustedes asesinas, miren lo que me hicieron. ¿Qué es lo Estaba que, todo en su cuerpo. qué es lo que cambió, Rolando? Porque te acordás que la noche anterior ellas habían manifestado a través de sus abogados que no estarían presentes en la sentencia y que mañana, o sea, el día de ayer, solamente sabríamos si eran declaradas culpables o no, hasta que luego se declaró definitivamente la cadena perpetua y no así como se especulaba que días posteriores la sentencia iba a ser dada, solamente se iba a determinar la culpabilidad o no de ambas. Sí, es técnico, es muy técnico. Lo que pasa es que como el fallo es un fallo largo y hay que, digamos, hay que elaborarlo bien, bueno, está esta condición, ¿sí? Entonces, la verdad que es poco lo que queda por saber, porque con toda la condena y la descripción de los hechos por los que la condenan, a ambas les va a caber una cadena perpetua. Que después la reclusión perpetua, todo eso que en la Argentina queda en manos de lo que se llaman jueces de ejecución penal. Entonces, la verdad que ya está, el veredicto ya está. Ahora vendrán las apelaciones, pero digo, yo no creo que haya ningún tribunal de alzada que se anime a revisar y a atenuar estas condenas. Yo no creo que Cristian ni el señor Ramón, que se convirtió el abuelo, que ahora entiendo con tanto abrazo y vehemencia, se despedía de su nieto en esa imagen en el último, en el cajón, busquen un resarcimiento económico, pero ante un presidente como Alberto Fernández, que hasta ahora creo que se ha demostrado más débil y fuerte, débil no solamente ante su vicepresidenta, sino ante su ciudadanía, y admitiendo los errores que tuvieron a entregarle a una madre sin saber las condiciones en las que ella estaba psicológicamente y el lugar donde la llevaban. El Estado, contra el Estado, por así decirlo, buscará resarcir un daño económico a la familia de Cristian y don Ramón por el caso de Sí, Lucio. la familia se presentó, lo que pasa es que ahí la responsabilidad primaria, y te diría casi única, no es del Estado Nacional, sino del gobierno de la provincia de La Pampa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes instancias del gobierno de La Pampa que fracasaron. Fracasaron los docentes que no vieron en los dibujos de Lucio lo que estaba pasando, o por lo menos no lo mandaron a un gabinete psicopedagógico. Fracasaron cuando veían que el niño faltaba y a nadie le llamaba la atención. Fracasaron los médicos. La Pampa tiene un sistema de historias clínicas centralizado, digitalizado. Las malas progenitoras mandaban a Lucio a ser atendido cada vez que era fracturado, golpeado, lo mandaban a atender a diferentes salitas y centros médicos, pensando que así nadie iba a saber que la semana anterior le habían pegado y había entrado ahí. Y entonces, pero La Pampa tiene una historia médica centralizada, o sea que si alguien se hubiera tomado el trabajo de mirar hacia arriba en la historia clínica, se hubiera preguntado, che, ¿y este pibe por qué entra golpeado, 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 golpeado? También fracasaron los médicos. Fracasó la policía, Silvia. Vos pensás que hubo una vecina que tenía el teléfono celular roto, el micrófono roto, y le escribió a un hijo y le dijo, llama al 911 para que vayan a buscar, le están pegando al nene aquí al lado. Y los tarados de los policías se equivocaron, pasaron mal la dirección, fueron a la casa de enfrente y como son una manga de vagos, los que fueron, dijeron, no, ¿sabes qué?
No hay nadie acá. No, no se preocuparon en saber si había un nene por ahí que le estaba pasando algo. Tocaron el timbre en el lugar que le dijeron y como burócratas se fueron. Fracasó la instancia judicial, porque pese a que había habido litigios y tironeos y la madre denunciaba y hacía falsas denuncias de maltrato del padre, ¿sí?, y de los tíos, que eran los que tenían la guarda de Lucio, la jueza no levantó su culo de la silla para ir a ver qué pasaba en esa casa. La asistente social tampoco, la defensora de menores tampoco. Todos estos se comportaron como burócratas, tildaron un casillero como quien llena una planilla y se cubrieron el culo como si yo hice bien mi trabajo. Hiciste bien tu trabajo para los reglamentos, pero no hiciste bien tu trabajo teniendo en cuenta que estás tratando con niños. Se le ha recomendado, tenés noción, a la familia Dupuy de que recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a a estas fallas que las autoridades correspondientes en cada sector en los que Lucio tuvo que haber pasado y pasó, no lo lograron, no lograron Es salvar la que vida de él. La Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene sobre fallos judiciales que son adversos y la víctima los considera injustos. Y en este caso no es así, porque el fallo judicial es un fallo durísimo contra las agresoras. Lo que ahora hay es una demanda, digamos, administrativa, contenciosa administrativa, por lo mal que hizo el Estado, porque ni siquiera, casi te diría, se les va a poder demostrar nada ilegal a los funcionarios que actuaron mal. Solo lo que quedó en evidencia es la desidia, que los reglamentos y los protocolos de las intervenciones estatales no están hechos para resolver y para ayudar a las víctimas, sino para que los funcionarios sigan cobrando su sueldo. Exactamente, o sea, es muy difícil pedir, ya a Lucio no lo vamos a tener. Hay una cadena perpetua para dos mujeres asesinas que hoy podemos dictaminarla de esa forma. Porque si bien Abigail contó el relato de los últimos minutos de vida de Lucio, eso no la hace ni la exenta a Magdalena de que ella también fue partícipe, incluso dejando que él pueda ver actos sexuales entre ambas, o sea, la perversidad de estas dos mujeres. Pero el Estado es tan difícil que vaya contra el Estado mismo, o por lo menos con esta ley que nos hablabas, algo Argentina puede esperar que se modifique y la gente que está violentando hoy a menores de edad tengan aunque sea la noción o la sensación de que en Argentina las cosas van a cambiar para mejor y que los niños pueden estar resguardados en su seguridad. Sí, la ley lo que garantiza sobre todo es el anonimato del que va a denunciar. ¿Sí? Esto es un arma de doble filo, porque puede haber vecinos malintencionados que denuncien a alguien con una falsa denuncia. Pero lo que garantiza a priori la ley es el anonimato del que va a denunciar. Aquí en la Argentina sí, hubo muchas veces casos de maestras que denunciaban a los padres de los niños a los que veían venir golpeados. ¿Y qué hacían esos padres? Iban a buscar a las maestras a la salida del colegio y le daban una paliza. Sí. Por ende, muchas maestras dejaron de denunciar. Entonces, que la ley garantiza el anonimato. O sea, si una maestra ve a un niño golpeado, hace la denuncia en una instancia y esa denuncia es anónima. ¿Sí? Puede ser la maestra, puede ser un vecino, puede ser un pariente, puede ser una tía que entró y vio al niño golpeado. Es anónimo. Esto es lo que garantiza la ley Lucio. Ahora bien, con la denuncia no hacemos nada, porque si una vez que la denuncia se produce, alguien tiene que ir a chequear. Y tiene que ir a chequear con un ojo clínico interesante, porque es muy factible que al niño lo hayan instruido para que no diga nada. Como lo hicieron a Lucio, porque Lucio ya era Lucio era me caí todo el tiempo, eran frases ya elaboradas ya prácticamente. Claro, pobrecito, porque si no lo amenazaban con pegarle más. Entonces, por eso te digo, tiene que ser alguien entrenado quien vaya a verificar esa denuncia, porque puede que el niño se calle, pero puede también que la denuncia sea falsa, hecha por alguien que disputa ese niño, porque esta es la otra cosa que ha quedado en evidencia con el caso de Lucio. Es como si se hubiera destapado un panorama tremendo, porque los niños en las familias así con conflictos se han convertido en una especie de botín de guerra. ¿Por qué? Porque aquí en la Argentina existe la asignación universal por hijo, que es algo que cobra por derecho el niño, sobre todo los niños de familias pobres.
Esa asignación universal por hijo no es mucho dinero, pero es algo. Pero a su vez, quien tiene la tenencia, sea el padre o la madre, se garantiza que el otro cónyuge le pase algo de dinero. ¿Sí? Con lo cual, ahí se entiende un poco mejor por qué la progenitora de Lucio quería tener al niño, porque era un botín de guerra que le En los traía chats que dinero. ustedes mismos evidenciaron en el grupo American A24 se pueden corroborar que Cristian ya le dijo, ya tenés todo lo que querías. Él básicamente le dijo que era la moneda de cambio. Exactamente. Entonces, por eso lo que pasa puertas adentro de una casa es muy difícil de comprobar que es verdad y que no es verdad. Tiene que ser gente entrenada la que vaya a hacer esto. Si son burócratas, como todos los que fracasaron en el caso Lucio, y no vamos a avanzar mucho, vamos a tener más Lucios. Qué triste que digas, eso te consulto antes de irte porque sé que tu agenda es demasiado apretada, por eso te agradezco demasiado siempre, Rolando, que estés para nosotros, que la comunidad paraguaya desde aquí, del Grupo América Paraguay, siempre está atento a AN, que tiene todos los informativos, todos los informes y los contactos directos y los enlaces, y en el lugar de los hechos sobre todo, que lamentablemente se suceden a veces de este tipo de tragedias. La colectividad de actrices que tanto habla de ser feministas y demás. Yo al menos puedo estar equivocada, todavía no he escuchado que se pronuncien de forma colectiva como No, lo es hacen. que es lo que te digo, es la incomodidad. Lo que hubo ayer sí fueron pronunciamientos de actrices en particular, como Lalia Espósito, la China Suárez, que por supuesto se pronunciaron horrorizadas. Pero el problema, la incomodidad, es que vos imaginate que a Lucio lo llevaron con el brazo quebrado a una marcha feminista. Con los ¿Sí? brazos, con mangas largas para Con que no el, lo vean. no, con el vendaje, Sí. con el vendaje del brazo quebrado. Esto es lo que genera tanta incomodidad en el gobierno, que la teoría de género que el gobierno suscribe y que está bien, en este caso fracasó porque eran dos mujeres y porque seguramente si el niño hubiera estado con el padre, rápidamente hubieran detectado la violencia. Como estaba con la madre, no calibraron el nivel de la violencia. Estamos muy cerca del 8M, que es uno de los días internacionales del derecho a la mujer y donde estas marchas se suelen dar. ¿Qué podés vos creer en el conocimiento que tenés como el periodista que sos de qué pueda suceder? ¿Se acordarán de Lucio o seguirán No, hablando no, de la no, no, nada. violencia Ahora que reciben de los hombres? no, la postura del gobierno es, digamos, la postura del sector del gobierno, mejor dicho, que suscribe de manera fundamentalista la teoría de género, es que esto es una oportunidad que están haciendo los sectores opositores para atacar al gobierno. No, no. Tienen una lectura simplificada en bandos de fútbol. Básicamente ¿No? la lectura es, se murió un niño para que nosotros lo volvamos político. Es tan No, lamentable. no, al contrario, claro. Ellos no, o sea, lo que hacen es, han hecho silencio y ahora lo que dicen es, hacen un uso político de Lucio, pero la verdad es que el silencio fue tan estruendoso. Imagínate que ayer, abrazando al abuelo de Lucio, no había un solo funcionario nacional. No. Y no creo que hayan Solo había, aceptado un abrazo de ellos. solo había organizaciones no gubernamentales de defensa de víctimas. Te agradezco mucho, Rolando, y antes de despedirnos te quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo crees vos que Alberto Fernández dé la bajada de línea total para que esta media sanción se promulgue y se convierta en una ley? Y cierto, me dolió mucho escucharte decir, pero una realidad, habrá más, Lucio, pero por lo menos tenemos que tener una ley que los ampare. Mira, la verdad es que el Congreso está trabado porque están peleados oficialistas y opositores y hace meses que no funciona. La verdad que en eso la responsabilidad es compartida. Por más que manden el decreto para que se traten extraordinarias, el Congreso está parado. Así que la realidad es esta. Mientras los niños se mueren puertas adentro, el Congreso está parado porque los diputados están peleados. Así mismo. Te agradezco mucho, Rolando Graña, y ojalá pronto podamos tenerte en Paraguay para poder hacer algún programa América Noticias desde aquí, porque también tenemos varios temas y creo que un analista y periodista e investigador como vos sos
es más que necesario también. Así como yo tuve el placer de irme y conectarme contigo, espero que el favor sea, me lo devuelvas y pueda tenerte en territorio paraguayo prontamente. Cómo no, me encantaría. Muchísimas gracias. Ahí lo tuvimos al periodista Rolando Graña de nuestro excelente Grupo América contándonos lo que ayer en su programa transmitían y mostraban